Hola, hola, ¿cómo están? Estamos al aire en una nueva edición de Carta Ciudadana. Saludamos muy afectuosamente a Erika Muñoz. Erika, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy contenta de estar nuevamente en un nuevo programa de Carta Ciudadana. Pucha que nos hacen bien estos programas, ¿ah? Fíjense ustedes que estaba hablando con algunas personas y me decían justamente eso, que falta nos hacen programas donde podamos hablar de todo. Así que yo invité a algunas personas que de repente pudieran conectarse también a la radio para opinar. Muy bien, muy pues bien. Erika, Muy bien. tenemos además tanto tema que hablar, ¿ah? Porque como estamos día martes, hubo algunas cositas que alcanzamos a ¿cómo se llama? A comentar en el día de ayer, pero siempre quedan temas ahí pendientes y a la guay. Te saludamos a don Alberto Lavé. Alberto, ¿cómo estás? Hola Felipe, muy bien, a pesar de los resultados de mi equipo, que ya no gana a nadie. ¿Eh? Yo creo que la Católica no va no solo a destacar, sino que no va a ir a Qatar. La Católica no va a catar ni los vinos de celebración, nada. Está como la selección, parece. Sí, de todas maneras, por lo menos ustedes juegan, porque lo que es el mío ya ni siquiera juega, porque como no Pero tiene estadio, juegan un rato, le suspenden los partidos, en fin. Bueno, claro. Sí, es verdad. Saludamos a Ladislao Ureta. ¿Cómo estás, Ladislao? Muy bien, Felipe. ¿Y tú? ¿Cómo estás, Erika? ¿Cómo estás, Alberto? Un abrazo grande. Muy bien. Hola, Ladislao, gusto saberte. Igualmente. Bueno, empecemos. Pues, hay harta cosita. Lo primero, el presidente Boric ayer, en entrevista con algunas radios de la Asociación de Radiodifusores de Chile, la ARCHI, anuncia la firma del decreto para extender el estado de excepción en la macrozona norte a propósito de la inmigración ilegal, pero entiendo, y corríjame si me equivoco, que como es la segunda solicitud, esto tiene que pasar por el Congreso. Así es. Pero yo creo que va a avanzar. Y lo otro es que se supone que hoy debiera viajar a la zona macro sur, en algún punto, digamos, la ministra del Interior, Isquia Siches, con la ministra de Defensa, con el ministro de Obras Públicas, con el ministro de Educación y la ministra de Salud. Y bueno, el diálogo, en fin, hay otras maneras de resolver los problemas más allá de la violencia, eso es lo que ha dicho la ministra. Y por lo tanto, como yo digo, desde enero de este año, y no sé si ustedes están de acuerdo, una cosa es lo que tú quieres plantear como programa de gobierno y otra cosa es cuando la realidad te golpea en la cara. Porque hasta lo que yo me acuerdo, la agenda de, comillas, seguridad y orden público estaba en el programa de José Antonio Cast, no en el programa de Gabriel Boric. Pero de repente tú tienes que hacer de tripas corazón, digo, para este gobierno, y decir, bueno, parece que hay un problema en el norte, parece que hay un problema en el sur, y que a nuestro modo, no sabemos cómo va a resultar, ojalá que bien, pues, pero no sabemos, vamos a tratar de buscar una solución. ¿Quién arranca con este tema? Yo hice un enunciado en términos generales, pero que me parece atingente de comentar. Ladislao, Erika, Alberto, el que quiera, se lanza nomás. Parece que no hay mucho ánimo. Erika, porque no... doña Erika, le cedemos el tiempo a las mujeres. No quise porque después ¿cómo se llama? Monopolizo el micrófono. Yo dije, monopolice nomás, pues, Erika. Voy a monopolizar. Yo primero que todo, ¿sabes qué? Quiero poner un punto respecto a lo que dice Felipe. Porque uno escuchando y viendo también, no sé a ustedes si les pasó, pero por las redes sociales, la gente de la macrozona sur alega el por qué no siguen ellos con estado de excepción, pero sí la zona norte. O sea, ¿por qué sí el gobierno toma en sus manos lo que es el tema del desorden migratorio, de todo lo que hemos hablado del tema migratorio, y sigue, ¿cierto? Y renueva o pide renovar el estado de excepción, más allá de, como decía Felipe, si lo tiene que hacer a través del Congreso, ya manifestó que lo quieren hacer, pero no para el sur. Entonces, ¿por qué discriminamos a la gente que vive violencia en nuestro país de acuerdo a la idea que el gobierno de turno tiene? Entonces, ¿qué pasa con nuestra gente del sur? ¿Por qué la gente en el sur sigue viendo cómo le asaltan los predios, cómo queman, ¿cierto? Cómo violentan no solo a los dueños de los predios, sino también a los trabajadores
cómo dejan niños sin casa, sin escuela, porque hace una semana atrás volvieron a quemar una escuela rural, y el gobierno que está recién asumiendo no pide aumentar o no solicita seguir o no renueva, no sé cuál es la palabra, porque los abogados aquí nos podrán decir, el estado de excepción para la zona sur, pero sí para la zona norte por un tema migratorio. Ese punto yo quiero hacer hincapié. ¿Qué pasa? ¿Unos más importantes que otros? ¿El tema migratorio es más importante que la violencia en la zona sur? ¿Es más popular? ¿O el tema migratorio para el gobierno es un problema mientras que la violencia no, porque ellos la avalan? Yo así quiero hacer... esas son las preguntas que a uno le llega de la gente y que uno no sabe responder, porque en realidad yo me quedo plop. Pero es una buena pregunta, Alberto, lo que dice la Erika. Es una muy buena pregunta. Yo creo que no es fácil para uno responderla porque uno no está en quienes toman las decisiones, ¿no es cierto?, en el gobierno ni remotamente. Por lo tanto, es más bien suposiciones que uno puede hacer. Ahora, yo creo que efectivamente el tema del norte, y lo dijo el presidente Boric, es un tema vamos a tomar o a retomar, ¿no es cierto?, el tema de la inmigración ilegal. Ya dijo por ahí, ¿no es cierto?, que dar perdonazo a los que hubieran entrado ilegalmente no le parecía adecuado, lo que me parece bien, porque si no, ¿qué señal se le da a los que están viniendo? ¿Ah? Y a los que están por ahí esperando venir, lo cual me parece bien. Entonces yo creo que por un lado está, a ver, quiero pensar bien, está lanzando hacia allá que probablemente es necesario tomar medidas, ¿no es cierto?, importantes de estas ¿no es cierto?, zonas de emergencia, etcétera, y que te dan facultades extraordinarias precisamente al presidente de la República, a la autoridad, incluso a ocupación militar puede ser, y quizás eso mismo lo vaya a llevar, yo creo, a prorrogar, porque todavía está vigente la que se decretó. Porque en el fondo lo que él anuncia es mantener lo que decretó el gobierno del presidente Piñera en febrero, digamos. Exacto. Entonces probablemente va a tomar esa medida, te fijas, hacia el sur, y entiendo que él por ahí, hoy yo no lo leí, de que él habría dicho que ha conversado con las forestales y que estaría viendo, ¿no es cierto?, con ellas, y parece que tendrían algún, no digo que acuerdo, pero que estarían de alguna manera disponibles para analizar algunas formas distintas de solución, como moverse a algunos lados X. O sea, yo creo que este gobierno tiene que hacer algo distinto, porque si va a hacer lo mismo que habría hecho el gobierno Piñera, lo mismo que habría hecho un gobierno, llámese de derecha, de centro, me da lo mismo, pero que no es este gobierno popular, así que no es este gobierno de una izquierda, para algunos una izquierda dura, entrega maduro, yo no quiero calificar y quiero desearle incluso lo mejor por Chile, pero que sea, ¿no es cierto?, un gobierno que evidentemente de izquierda, al menos es popular. Y mientras esté este pololeo todavía y con el pueblo, tú ves que está saliendo, lo aplauden, lo reciben, tan lleno de banderas, algunas de ellas bien prefabricadas y falsas, como se sabe, algunos de los que se disfrazan de mapuche no son mapuche, etcétera, pero no importa, pero en todo, y él no es responsable de eso, en todo caso. El gobierno creo que tampoco, lo serán los partidos que lo apoyan, el Partido Comunista, no tengo idea ni es el tema del análisis. Yo creo que sí, el tema del análisis es que se va a ver enfrentado, como siempre ha dicho Felipe en este programa, otra cosa con guitarra. O sea, hay que esperar a que lleguen al gobierno. ¿Qué pasa? Y por lo mismo, uno se enfrenta con el problema de la inmigración ilegal. Y creo que al haber dicho, no señores, no va a haber perdonazo porque es una mala señal, vamos a tomar medidas extraordinarias hacia allá. Vamos a conversar con los países para ver incluso, porque en Europa, y que entiendo que tenemos de Australia también, ha habido acuerdos en que por último, oye, fijemos cuotas, porque como sí dijo el presidente Boric, ¿no es cierto?, hay que darse cuenta que esas personas son seres humanos, todos son seres humanos. Y por lo tanto, ok, fijemos cuotas. Y entonces también yo creo que va a tener que necesariamente hacerse cargo de la macrozona sur, ojalá con ideas y con soluciones distintas, en la medida que todos los entes estén dispuestos a aceptarlo. Sería fantástico que pudiera haber un acuerdo en la macrozona sur en que se dijera, ya señor, las forestales se retraen un poco, por ejemplo, se entrega esto y no hay más violencia y quedan todos felices, ojalá obviamente que no haya droga y que no haya robo de madera, no haya nada más. Ahora, es idílico, ¿no?
es idílico, pero sería fantástico. Mundo de Vinci pa- Entonces eso va a tener que enfrentar el gobierno. Pero también hay otra cosa, Alberto, que creo que es prioritario de lo que tú nombraste. La gente que muere. Sí, po, O sea, yo con todo cariño y respeto, me parece repudiable los ataques a los camiones, me parece repudiable las quemas, pero creo que lo número uno es que ya se naturalizó algo que creo yo jamás puede ocurrir, sobre todo en un país donde se supone, vivimos en democracia y existe Estado de Derecho, que es que se mate a gente. Entonces, y por eso voy con la pregunta. Perdón, ¿qué dijiste, Alberto? No se escuchó lo último. Es que no se vive tan en democracia ni en Estado de Derecho, lamentablemente. Claro, en la práctica. Sueño, ya está claro, en la práctica. Una cosa es lo que dice, una cosa es lo que está escrito y otra cosa es, digamos, el diario vivir. Pero, Ladislao, ¿cómo crees tú que se puede, si se quiere manejar, proponer, en fin, una idea que coincido? Yo la verdad que lo vengo diciendo hace mucho tiempo, que el problema en la zona macro sur, para ponerle un nombre, no es un problema policial solamente, es un problema mucho más amplio, que es un poquito lo que dijo el presidente Boric en una entrevista televisiva que yo le vi el domingo, y también un poquito lo dijo la ministra Isquia Siche cuando dice hay otras maneras de dialogar, no solo a través de la violencia. Pero eso, ¿cómo se materializa como autoridad? Porque yo, por ejemplo, puedo tener esa opinión, y yo digo, ¿sabes qué? En realidad, yo buscaría por aquí, buscaría por allá, y la verdad que desde mi comodidad, en una de esas muchas personas pueden decir, bueno, pero una cosa es decirlo acá y otra cosa es vivirlo. Ahora, el gobierno de Boric ya no es oposición. El gobierno de Boric ya no es un presidente electo. Ya tiene el poder, ya tiene las facultades. Entonces me pregunto, ok, a pesar de que la ministra Siches dijo nada está escrito en piedra, y supongamos que no va a solicitar nunca más el estado de excepción en la zona macrosur. Supongamos, vámonos al extremo, nunca, de aquí a 4 años. Supongamos ese punto. Tú tienes que buscar soluciones rapidito. Esto no... ¿por qué? Porque sería súper utópico pensar que en 4 años tú vas a solucionar el problema, pero sí tú mismo te pusiste una meta. Es decir, hay otras maneras de dialogar, hay otras maneras de funcionar, de buscar soluciones al problema, no solo con lo policial. Exactamente. Entonces, ok, ¿cuáles son esas otras alternativas? ¿Y qué tanto el ciudadano, sobre todo de esa zona, le va a dar espacio al gobierno? Porque yo lo dije y ocurrió. El 11 de marzo hubo 2 atentados en la zona macrosur. 2. Y yo me pregunto, ¿qué pasa si es que se empieza a avanzar eventualmente y ocurre una muerte o 2 muertes? Porque hay que decirlo, estos grupos les da exactamente lo mismo que en el gobierno esté Juan Pérez, Pedrito González o Gabriel Boric, digamos. Ellos funcionan de manera autónoma, les importa nada. Felipe. Nada. Porque si le importara, los ataques del 11 de marzo no se habrían registrado, digamos. Eso tiene una lógica, es una provocación, evidentemente. Así es. Pero Felipe, más allá del daño, digamos. Oye, dame un segundo, Alberto. ¿Cómo entonces tú ves, Ladislao, eso? ¿Cuánto tiempo? ¿Es una cosa de tiempo o es una cosa de cómo lo comunico? No, para mí el tema de la Araucanía es un problema que para el gobierno de Boric no tiene ninguna solución, ninguna. Y no tiene ninguna respondiendo a la pregunta tuya y respondiendo a la pregunta que hace Erika. ¿Por qué Boric opta por mantener el estado de excepción en el norte y no hacerlo en el sur? Bueno, porque frente a 2 problemas, ¿no es cierto? Uno que está generado por extranjeros, que son los inmigrantes, que significa ponerle cortapisas y controlar esa zona para que ingresen al país, digamos, las cortapisas para que ingresen al país, y en definitiva castigar hechos que son delicados, pero no son tan graves como son los hechos que se están registrando en la macrozona sur,
el gobierno prefiere tirarse en contra de los extranjeros y no tirarse en contra de los nacionales, digamos. Porque jugarse por algo más, comillas, fácil. Claro, porque a nivel, el pueblo mapuche fue una parte de la nación chilena, al menos en este momento. Por otro lado, en el propio discurso, que es el discurso del Frente Amplio y de la izquierda radical en Chile, y es el discurso que se está llevando a cabo en la Convención Constitucional, lo que se promueve por parte del gobierno y lo que promueve la Convención Constitucional es el indigenismo en Chile, el reconocimiento de una nación mapuche. Bueno, si tú le estás reconociendo que son una nación, tienes que respetarle lo que ellos hagan, ¿no es cierto? Por otro lado, el tema de los derechos humanos es un tema esencial con el cual el gobierno y la Convención Constitucional, el Frente Amplio, están absolutamente casados. Y entonces que el Estado de Chile, en un acto de represión, ¿no es cierto?, frente a homicidios u otro, mate a algún comunero, es un hecho que estaría poniéndolos en un contrasentido. De manera que yo pienso que para el gobierno de Boric el tema de la Araucanía no tiene ninguna solución. No hay solución posible. Porque ¿y por qué no hay solución posible? Porque los grupos radicales que están ahí son grupos que ya optaron por la vía armada, no están por el diálogo. Y en el evento que entren al diálogo, lo que van a pedir es el máximo de lo que pueden pedir. Van a pedir independencia territorial. Van a pedir cosas imposibles, como te van a pedir, por ejemplo, que el Estado de Chile le ceda y le devuelva todos los territorios que pertenecían al pueblo mapuche, digamos. Entonces vamos a llegar a la 8ª y la 9ª región, una parte importante de la 8ª y la 9ª región, que van a reclamarlos para sí, y el gobierno no se los puede ceder. Entonces el conflicto va a continuar. Yo creo que no tiene solución, y más aún en este gobierno. Además, Ladislao, no sé si tú opinas lo mismo, Alberto y Erika. Voy al tiro contigo, Alberto, que quedó una cosita que tú querías decir. Sí. Además que suena fuerte lo que voy a decir, pero a la luz de los acontecimientos pareciera que eso es. A los grupos armados, paramilitares, ponle el nombre que tú quieras, no les ha ido mal con su postura. Por lo tanto, ¿para qué la voy a cambiar? Si me ha ido bien. Lógico. Así tal cual. Así es. Entonces, eso también es un elemento a considerar en la, comillas, mesa de negociación, conversación, ponle el nombre que tú quieras, ¿o no, Alberto? Pero de acuerdo. Fíjate que uno de los puntos que tú dijiste, ¿qué pasa si en esto muere una persona? Y que lo estaba tocando, ¿no es cierto? Ahí Ladislao decía, si muere una persona, imagínate que muere una persona de la etnia mapuche, o de los políticos o de los terroristas que ellos manejan, pero que en fin manejan el tema. O un comunero, como dice Ladislao. Un comunero, claro, un comunero, o no comunero, un comunero sería más dramático, un terrorista que están involucrados, y también es dramático, pero ellos están dando esa lucha, que puede pasar cualquier cosa. Ahora, lo dramático es, yo creo para el presidente Boric, lo que pudiera ser dramático, ojalá no le ocurra. ¿Qué pasa si muere un comunero y muere a manos de la acción de carabinero o de la acción del ejército? ¿Qué pasa más aún si un carabinero se sale de madre? ¿No es cierto? O un militar, o lo hizo no adecuadamente. ¿Va a ser por eso responsable el presidente Boric, como ellos han dicho que el responsable era el presidente Piñera? ¿Van a perseguirlo incluso? ¿Lo van a perseguir? ¿Van a decir incluso que el presidente Boric es un asesino? Lo cual es un absurdo. El presidente Piñera tampoco es un asesino. El presidente Piñera tampoco atacó, ¿no es cierto? Tampoco es responsable de ello. Pero ellos que han usado esa arma contra el presidente Piñera, se les viene de vuelta. Se les podría venir de vuelta. Por lo tanto, es muy difícil si es que, a ver, si la gente más radical de izquierda, el Partido Comunista, que ha tenido esa política, yo creo, en muchas partes del mundo, etcétera, quiere de alguna manera poner en esa encrucijada al presidente Boric, lo hacen en 2 días. Mandan incluso chiquillos, cabros chicos, gente de la calle, gente que no, comuneros que no son políticos ni nada, porque obviamente ellos no salen a la barra, ellos no van ahí al frente, sino que mandan gente y les da lo mismo que los maten, porque para ellos son héroes al final que los usan al final políticamente, y podrían acusar al presidente Boric de lo mismo. Entonces yo creo que lo tiene bastante difícil, pobre presidente Boric en ese sentido, ¿eh? Felipe.
no sé si algo te contestó Ladislao y Alberto, que además no es la función de ellos, digamos, pero para No, generar pues, el diálogo. pero es la Obvio. idea No, de es la idea a de ver, hacer el pequeño perdón que programa, poder interrumpa. por lo menos No, delegar. Erika, obvio, Erika, obvio, pero- obvio. Quiero devolverle. Dame un segundo, perdón que interrumpa, pero cuando una mujer pregunta, es la labor de todo hombre responderle, Felipe. Perdóname que te diga. Sí, Eso yo por lo supuesto, aprendí hace Tan muchos años. galante, por supuesto. tan Y galante. sobre todo Oye, si es la Erika, sobre Además, todo si es la Erika. además, quiero si es una mujer buena, poner sobre el tapete obvio. noticias que son negativas respecto a lo que, ligado un poco a lo que estamos hablando, cómo el tema de la violencia se socializa y se internaliza de tal manera. Yo o sea, si bien es cierto, estoy un poco de acuerdo con lo que dice Alberto respecto a que el presidente no es culpable de la violencia que hay, pero cuando el presidente, antes de ser presidente, fue no sé, dirigente, fue diputado, o cualquier otro presidente, y avaló la violencia y respondió en algunos casos diciendo que es la única manera de conseguir los cambios a través de la violencia, sí tiene responsabilidad. Quizás no es el culpable del hecho en sí, pero sí tiene responsabilidad, porque, ojo, hoy día la violencia escaló a todo nivel, o sea, de hecho todos vemos noticias, ¿cierto? O tratamos de estar un poco al día, y para los auditores que hoy día nos están escuchando en tres días, jueves de la semana pasada, viernes de la semana pasada y lunes ayer, por ejemplo, en los colegios salieron en la prensa hechos de violencia desmedido. Antofagasta, niños de enseñanza básica le pegaron a un pequeño de tercero básico, lo amenazaron de muerte, diciendo que lo iban a tirar del tercer piso del colegio. El día viernes, en el colegio en Valparaíso, en el colegio comercial, comenzó una pelea, una gresca, como dicen los chiquillos, entre 3, 4 niños, terminó armándose una pelea bastante grande, se golpearon de manera así como bien brutal, estuvieron involucrados profesores, y ayer lunes, en el colegio Becar de Quillota, les estoy nombrando los lugares porque son diferentes partes, no estamos hablando necesariamente de la región metropolitana o de la Araucanía, les estoy hablando de Son otras partes realidad. del país. Esta es la realidad. 5 niñas terminaron en una comisaría porque se agarraron a pelear de una manera brutal y no las podían separar. Ayer en un hecho, y ojo, esto no tiene que ver con colores políticos, porque ayer en un hecho brutal también, en una manifestación que era a favor de la vida, ojo, a favor de la vida, afuera de la Convención Constitucional, una de las manifestantes de un sector político que defiende sus ideales atacó a un convencional al extremo de envolverle su cabeza con una bandera, con la bandera chilena. O sea, estamos hablando de personas mayores, no era una niña joven, no era una Lola que desmedida no pudo controlar la violencia. Entonces, se dan cuenta como hoy día, en diferentes ámbitos, de diferentes sectores, estamos frente a una violencia que no se puede, para que no hay autoridad. Hoy día no hay autoridad ni del profesor, ni del inspector, no hay autoridad del carabinero, no hay autoridad que pueda frenar esta violencia que escala y escala y escala. Y ese creo que es el cáncer más grande que hoy día tenemos en nuestra población chilena. Le podemos sumar lo horrible, el narcotráfico, lo que está viviendo, como decías tú, los comuneros violentos, cómo van tomando y tomando más territorio y ganando más beneficios a través de la violencia, pero ya está como normalizada. Sí, no, y te agrego, ni hablar los portonazos, lo que le pasó, por ejemplo, que es un ejemplo, porque no es que solo le pasó a ella, eso se amplifica porque es la hija de dos personalidades mediáticas, lo que le pasó a la hija a Cristian de la Fuente con Angélica Castro, lo que está pasando en los estadios de fútbol, que yo siempre lo traigo a colación en este programa, porque he sido testigo de cómo eso solo ha ido creciendo. Así es. Solo ha ido creciendo. Sí, pero mira, Ni siquiera se ha mantenido ni ha disminuido. Y eso, que hay un tema de aforo todavía, y eso que todavía estamos en pandemia. Imagínense esto fuera sin pandemia. O sea, entonces, y uno pregunta, perdón, ¿y quién ha hecho algo, por ejemplo, por el tema de la violencia en el fútbol? Nadie. Pero mira, pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo, y es recriminable, pero ya yo, mamá, o tu papá, familia, no dejo a mi hijo ir al estadio, porque no es parte integral de su vida. Qué pena lo que está pasando. No es, o sea, no es que esté diciendo que está bien, solo quiero decirte cómo
¿Cómo Entiendo. podemos prevenir espacios donde, por ejemplo, los colegios no son un espacio donde si yo quiero lo mando? No, los niños deben ir al colegio, deben sociabilizar, deben, ¿me entiendes? Deben desarrollarse. Ni ahí hoy día podemos evitar la violencia. Entonces es un tema que yo creo que Sí. se nos salió de las manos como ciudadanía y se nos salió de las manos como sociedad. Y ojo, aquí voy a ser como bien reflexiva desde el interior, se nos salió de la mano como familia. No lo podemos mirar de lejos. Yo creo que todos como sociedad Yo, tenemos a hoy día ver, una responsabilidad. Mira, les voy a contar. Dame un segundo, Alberto. Disculpa, Dame un Alberto, segundo, que chiquitito, termine la Erika. chiquitito nomás, Sí. chiquitito. Sí. Ayer también hubo una denuncia de unos apoderados que hoy día, queriendo integrar a sus hijos, lo tienen en una escuela municipal en Maipú. No sé si alguno vio la noticia, pero en una escuela, y son niños TEA. Hoy día en Chile, a raíz de la pandemia y todo lo que hemos vivido, ha aumentado el nivel de niños diagnosticados como TEA, que es el trastorno del espectro autista, Autista. pero como en 400%. Bueno, estos niños van a una escuela municipal que está frente de la catedral de Maipú, del templo votivo de Maipú. Y ahí cada una hora tocan campanazos. Cada una hora se toca un campanazo, que ayer explicaban que no era un campanazo, sino que le dio otro nombre el administrador del templo, pero cada una hora. Y los niños que van al colegio y que tienen TEA, para ellos una violencia auditiva o acústica, porque ellos no pueden manejar este ruido ensordecedor. Entonces las mamás cruzaron. Ayer justo iba entrando uno de los párrocos, el rector, dijo el administrador cuando respondió, y le dice a la mamá que están al tanto de esa situación y que después la van a ver porque él iba muy apurado, que se entiende perfectamente, ella no pidió una hora anterior, sino que fue a ver con quién podía hablar. Cuento corto que el administrador le responde que lo van a ver, lo van a tratar. Pero él muy amable, muy amable. ¿Sabes cuál es el problema de esto? Que en pos, por ejemplo, de lo que él explicaba, que es un tema de tradición, que cada una hora ese ruido se produzca, que es una cuestión de tradición, pero que se puede modificar. Entonces yo, ¿por qué lo saco a colación? Porque debemos, aunque tengamos arraigado tradiciones, métodos, creencias, como sea, debemos ir caminando en pos de solucionar la vida para todos por igual. Si hoy día hay un número importante de la población que eso es un problema, bueno, como sociedad tendremos que hacernos cargo. Obvio. Pero hagámonos cargo. Claro, Eso no pasa en otro aspecto. Eso claro. solo lo tomé como ejemplo porque... Y eso también, Erika, demuestra la falta de empatía muchas veces. Y también, lamentablemente, esa falta de empatía, yo no lo justifico, solo lo explico, genera actos de violencia. De violencia me refiero física, porque para mi gusto hay violencia de otro tipo también. Sí, claro. Entonces, claro, esa falta de empatía, eso de no sentirse parte de algo, pues. Y cuando tú haces una solicitud, un requerimiento, haces, qué sé yo, una reflexión, solo recibes un portazo. Ese es un temazo también, Erika. ¿Qué quieres que te diga? Alberto, ¿tú querías decir algo? Vamos contigo y queremos saludar a nuestra radio. A ver, gracias. A ver, varias cosas que se han dicho. Yo primero quiero aclarar, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que se ha dicho y lo que ha dicho Erika respecto a la violencia en los colegios, en todas partes, y que está desmadrada. Pero también aquí hay parte de la responsabilidad de la educación en los últimos años, porque es una educación que ha cooptado fundamentalmente profesores, sabemos, ¿no es cierto?, ligados, muchos de ellos al Partido Comunista o dirigidos por, y que mal se ha enseñado odio al más rico, odio a lo que está pasando, reclamo por todo lo que nos pasa. Pero yo lo que quiero distinguir, Erika, para que no se piense cuando yo digo, ¿no es cierto?, que se podrán decir que el presidente Boric es el responsable si es que muere una persona por acto, ya sea de la policía o por acto de agentes del Estado. ¿Podrá o no? Porque son un artista en manejar ello. En ese caso yo tengo claro que no es el presidente el responsable, salvo que hubiera dicho, ¿no es cierto?, vayan a la Araucanía y vayan a matar, pero que no es el caso, ni ha sido el caso de Piñera, ni ha sido el caso de nadie. Ahora, pero la ciudadanía se la va a cobrar, Alberto, y en eso sí, estoy claro, contigo. evidente, pero lo que sí, la responsabilidad por la violencia, como decía la Erika,
por las cosas que él hizo antes, todo el asunto, ahí no tengo ninguna duda de que pueda tenerlo. Será juzgado o no será juzgado, por tribunal, no, obviamente ahora que el presidente no, pero en fin, es muy distinto. Pero ahora lo importante es que hay que tener presente que la izquierda y sobre todo el Partido Comunista son unas artistas en manejar todo. De hecho, manejar para que hubiera llegado el mismo presidente Boric a presidente de la República. Pero no solo eso. Ellos son capaces, cuando ellos determinen que quieren, si quieren determinar que el presidente Boric durante los 4 años no tenga problemas, estoy seguro que le retienen el reclamo y retienen al pueblo en general. No totalmente, ha cambiado con las redes sociales, etcétera, pero le retienen bastante. Y si no, se lo sacan a la calle en 2 minutos. Me llegó un WhatsApp, le habrá llegado también, ¿no es cierto?, en que una marcha en España por la subida de los precios de la electricidad. Hace cuando era presidente el presidente Rajoy. Había subido un 4% la electricidad. Y el pueblo con banderas rojas y todo reclamando en contra del gobierno de derecha porque subía la electricidad ya el pueblo y las eléctricas y todo lo asunto. Ahora, después en gobiernos de izquierda ha subido 700%, no 4%, la electricidad en España y nadie sale a reclamar. ¿Por qué? Porque no lo ha organizado el comunismo. Si es un hecho. Y entonces aquí Boric lo tiene difícil porque Boric tiene una oposición, llamémosla derecha o quien sea, todos los que no votaron por él o los que no están, y tiene todavía un apoyo, ¿no es cierto?, un sector de izquierda dura y el comunismo y todo eso. Pero ¿qué pasa si muere un comunero? ¿Los comunistas se van a quedar callados? ¿Van a cerrar filas con el presidente y con el gobierno? Difícil. Están en una situación bien compleja. Yo les deseo lo mejor, les deseo lo mejor al gobierno, para que le vaya bien, pero que lo tienen difícil, sin duda que lo tienen difícil. Ya, queremos saludar a las radios que están asociadas a nuestro programa Carta Ciudadana, Radio Salud Madre Tierra, HE Radio, nos puede escuchar en HE, tal cual, heradio.cl, Radio Acogida, Radio Ritmo, Radio Las Garzas y Magia Canal 2 del Cable, Radio Paraíso, País Lobo en Osorno, el Facebook País Lobo Prensa, paislobo.cl el podcast. También nos puede escuchar en Radio América, la radio de la región de Coquimbo, Radio Pirque, Radio El Pingüino, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, nos puede ver también en atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM, Radio Manquegua, y recordar que este programa es en parte transmitido gracias al aporte de la Fundación Educacional Hernán Briones Gorostiaga. Bueno, a propósito de política y de cosas que yo creo que llaman mucho la atención, ¿qué opinión tienen ustedes? ¿Qué tanto es una pasada de factura? ¿Qué tanto demuestra las dos almas? ¿Qué tanto demuestra lo que va a ser la relación entre los partidos de la denominada oposición? Lo que ocurrió con la presidencia del Senado, donde finalmente Evópoli y la UDI respaldan a Álvaro Elizalde, socialista, para que la vicepresidencia recayera en Luz Emesberger y finalmente Manuel José Sandón no llegara a la presidencia del Senado. Es tan importante esta institución que aparentemente va en retirada a propósito de las propuestas que hay en la Convención Constitucional y que a todas luces pareciera ser que primero va a cambiar de nombre y segundo va a disminuir sus atribuciones. ¿Quién quiere opinar sobre el tema? Ladislao, tú que te quedaste a la cola, dale. Sí, mira, yo creo que es una mala señal esta división de la derecha, pero es lo que se produce siempre que existe una derrota electoral. Habitualmente existe una estampida y creo que la derecha no ha hecho hasta el momento, debiera hacerlo, debiera hacer una revisión de cuáles son las razones de su derrota y ir asumiendo un camino en lo posible coordinado entre las distintas fuerzas. Y creo que lo que ha ocurrido en el caso del Senado es que se produjo una estampida. Bloques que estaban unidos en torno a levantar un candidato común, como en el caso de la UDI y Renovación Nacional, que fueron a una primaria, que eligieron un candidato, que perdieron con el candidato republicano, que terminaron sin que existiera acuerdos tácitos, digamos, apoyando a un candidato que no pertenecía a las filas de ellos, que hoy aparezcan en los primeros actos políticos con posterioridad a la derrota electoral dividido, me parece natural, pero yo creo que es un campanazo
de que la derecha tiene que tomar conciencia y mirar un poco la historia hacia atrás. ¿Qué fue lo que le pasó a la Concertación, por ejemplo? Cuando la Concertación, después del gobierno de Michelle Bachelet, no hizo una revisión profunda de las causas por las cuales fracasó e intentó de inmediato proponerle un programa nuevo al país, fue fagocitado por la izquierda radical y por el Frente Amplio. Yo creo que la derecha debiera hacer un mea culpa, yo creo que la derecha debiera rearmarse, no debiera mantener los mismos esquemas que tiene, digamos, la U, Renovación, Evópolis. Yo creo que debiera formar una gran fuerza, digamos. Si quiere dejar fuera los republicanos, déjenlo fuera, digamos, porque es un poco más a la derecha. Pero la derecha debería rearmarse en torno a un bloque que promueva ideas. Y lo segundo es que yo creo de que en Chile estamos viviendo una batalla cultural. Y yo creo que es una batalla cultural que la derecha la ha perdido hasta la fecha, pero que no ha hecho la reflexión de en qué consiste esta batalla cultural. Y fíjate que es bien interesante observar lo que está ocurriendo en Argentina en esta materia, que vienen de gobiernos muy de izquierda, pero hoy día ha surgido una posición muy de derecha, que lo que está planteando es que la lucha que hay que dar es una batalla cultural. Y yo creo que la derecha tiene que asumir ese desafío y no quedarse en estas pequeñeces, digamos. Pero los veo enredados, pero me parece natural, porque siempre Claro, se produce la estampida cuando hay una derrota. porque tú lo que hablas de las pequeñeces, Erika, el ciudadano común dice, pero ¿por qué si tenían la posibilidad no están en la presidencia del Senado? De nuevo los contubernios, de nuevo las cocinas. Después, si quieren, podemos hablar de la DC, que yo, la verdad, que a esta altura lo que va quedando de la democracia cristiana, y yo creo que no hay nada más elocuente que quien gana la segunda vuelta, a pesar de que la otra lista lo quiere impugnar, su apellido sea Delfín, o sea, hasta a 11 letras de que sea Delfín. O sea, yo creo que la DC, entonces, chuta, uno como el ciudadano dice, chuta, así es como funcionan los políticos, así es como funcionan los partidos políticos, o no, Erika, estoy hablando Oye, tonteras. no, sí, está muy bien tu análisis, pero mira, yo solo dos opiniones al respecto. Primero, esto es lo que ha hecho que la gente pierda toda esperanza con los políticos que hoy día tenemos. Para la gente hoy día los partidos políticos no son ni siquiera el medio para un fin. Al contrario, hoy día las personas piensan que el partido político es algo de lo que hay que arrancar, no acercarse para mejorar. ¿Por qué? Porque son estas prácticas, en el fondo, las que han hecho que la ciudadanía de a pie, de a poco se empiece a alejar de la visión de hacer política a través de los partidos, que no es malo. Yo no soy una persona, yo no milito en un partido, pero para mí no es malo. Creo que es bueno que se arme de diferentes maneras la sociedad y se reúna de diferentes maneras. Partidos políticos para mí son una organización de la sociedad también. Pero estas cosas son las que han hecho que la gente, como muy bien dice Ladislao, se aleje y que desgraciadamente hoy día le pone el piso a la convención para decir, ¿y para qué queremos Senado? ¿Para esto queremos Senado? Independientemente que algunos no estemos de acuerdo con que se elimine y todo lo que tú quieras. Pero yo siento que estas acciones son las que hacen, desgraciadamente, piso para que otros levanten ideas tan locas como terminar con el Senado. Eso. Y segundo, también creo un poco lo que dice Ladislao, en eso le concedo completamente el punto. O sea, terminar derrotados de la manera en que terminaron, ojo, porque recuerden que no solamente terminaron derrotados por el presidente, o sea, porque ganó en el fondo la otra coalición, porque ganó la izquierda la presidencia y no la mantuvo el sector de la derecha, sino que empezaron a perder desde antes, porque recuerden que la coalición de derecha llevaba como presidente, o sea, como candidato a presidente a Sichel. Perdón, a Sichel. A Sichel. A Sebastián Sichel. A Sebastián Sichel. Y Que ganó la primaria. Sí. Que ganó la primaria y resultó que después terminó de candidato a presidente José Antonio Kast, cuando antes de apoyarlo, estos mismos partidos habían hablado peste del movimiento de José Antonio, del partido y de toda su gente. Entonces,
digo lo mismo que dice Felipe siempre. No es que yo esté o no esté de acuerdo. El tema no es estar o no de acuerdo con lo que pasó, sino, desgraciadamente, todo esto es resultado de del pasado, porque en algún momento el pasado te persigue y te alcanza. Y yo creo que a los partidos de la derecha todo lo que ha pasado los alcanzó. Y hoy día las mezquindades se hacen sentir. Desgraciadamente se hacen sentir. Yo siento que, yo veo desde afuera esto y creo que no hay estrategia. No hay una estrategia de unidad para poder enfrentar lo que viene. Esperemos que este tiempo de crisis les sirva para hacer su catarsis y salgan de esto fortalecidos y ojalá, voy a ser súper drástica, y ojalá renueven los directorios de los partidos por gente que tenga una visión de hacer política desde la calle y no desde una oficina. Creo que eso les ha pasado a la cuenta. Ahora, yo creo que era inevitable, Alberto, no sé si tú estás de acuerdo, más allá que uno congenie o no congenie, digamos, con el personaje, pero la factura se la tenían hace rato, la tenían lista en el bolsillo, hasta con el sobre, lista para entregársela a Manuel José Sandón, y cuando pudieron, se la entregaron, ¿no? Claro. Yo creo, estoy totalmente ¿O no, de acuerdo Alberto? contigo que le pasaron una factura. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo que le pasaron una factura, pero también creo que se ganó la factura. Entonces, Por cierto, no, pero sí, oye, claro, entonces, siempre que le pasa la factura al otro, cree que se lo merece, pues, obvio, si eso no... Sí. Y no es una persona querida en su sector, pues. No siempre ha actuado de acuerdo al sector, y no es una persona querida, como cierto. Yo te digo más, él siempre ha querido ser candidato a la presidencia de la República, yo creo que va a insistir a futuro, y yo creo que hay mucha gente del sector que jamás votaría por él. Y aquí, entonces, cuando no lo apoyan, claro, es cierto que entrega la presidencia a Elizalde, y uno dice, ¿cómo puede ser posible la derecha votando por Elizalde? Y como dices tú, Felipe, es lo más parecido a la política. Pero no iban a votar por Sandón. Y no iban a votar por él porque no solo les gusta, no tienen confianza en que vaya a actuar como un representante de un sector. No es el único, ¿eh? Hay varios representantes de los sectores distintos, pero si estamos hablando del sector de derecha, hay varios representantes del sector de derecha que evidentemente actúan completamente dispar y contrario a lo que debieran votar o a lo que debieran hacer. Y por eso que estamos como estamos, porque los políticos no representan a sus electores. Al final se dan los gustos ellos mismos. Ellos creen que porque están elegidos, en vez de ser mandatarios, como he dicho yo siempre, de quienes los eligieron, piensan de que son, no sé, son autoridades supranacionales, no sé, son autoridades que están por encima del mundo y por encima de lo que deben cumplir y hacer, que es representar a sus electores. Y eso no lo hacen. Y bueno, le pasaron la factura, ¿cierto? Ahora, a propósito del sector, Ladislao Ureta, Erika Muñoz y Alberto Lavé, para que la Erika y Alberto se vayan preparando. ¿Qué le parecieron las declaraciones de Mario Desbordes? Dijo dos cosas. Sí. Una, que Sebastián Piñera se estaba preparando para volver a ser candidato presidencial. Y lo segundo, que no contara con él, eso sí. O sea, perdón, eso va enganchado. Y lo segundo, de este rumorcillo que anda dando vuelta, que a lo mejor ustedes no lo conocen, pero como yo trabajo en los medios de comunicación, que Sebastián Piñera anda de compras y su objetivo sería comprar Mega. Comenta Ladislao Ureta. Mira, me parece una locura, pero de patio, ¿eh? De que Piñera quiera postularse nuevamente como presidente de la República. Quiere decir que no entendió nada, digamos. O sea, el nivel de ensimismamiento de Piñera está llegando a niveles inauditos, casi patológicos, digamos. Perdona, en el entendido que lo que dice Mario Desbordes es correcto. Es cierto, fuera así, lógico. Pero no creo que Desbordes vaya a decir algo de ese tipo, digamos, sin que previamente haya habido una conversación al respecto. Lo dudo, ¿eh? Respecto a la posición de Piñera de comprar Mega, me parece interesante, digamos. Yo creo de que los medios de comunicación en esta pasada, en
en la manera como se enfrentó la crisis social que vivió el país, las líneas editoriales no fueron muy claras. Yo diría que fueron tremendamente amarillos, todos. Y yo creo que un medio de comunicación que transmite en una línea, así como la transmita, pero es que el problema es que tienes que definir una línea. Y yo no vi una línea editorial. Vi gente que no se casaba con nada y más bien apoyaban la revuelta. Y eso fue casi en todos los canales. Mira, el que tuvo una línea editorial siempre invariable y nunca se puso ni siquiera un centímetro aparte de esa línea fue la CNN. La CNN tuvo una línea de izquierda de principio a fin. Y el resto de los canales tuvo una posición muy ambigua en la denominación de los hechos. Lo que era violencia no era llamarle violencia, lo que ocurre en la Araucanía no era terrorismo, muy, muy cuidadoso todo el tiempo. Yo creo que sería bueno de que los canales de televisión, etcétera, asuman posturas, líneas editoriales claras. Y bajo esa lógica, ¿Y tú crees que la asumiría con Piñera? Pero Ladislao, pero bajo esa lógica, ¿qué credibilidad podría tener un presidente que no solamente fue despreciado por la oposición política, sino que mayoritariamente por su propia coalición política, como Sebastián Piñera? ¿Qué tanta credibilidad podría eventualmente tener un canal de televisión donde sabemos que Sebastián Piñera va a ser su propietario eventualmente? Que dicho sea de paso, cuando Sebastián Piñera fue propietario de Chilevisión, y lo sé porque conozco gente que trabajaba en esa época, yo no trabajaba en esa época en Chilevisión, Sebastián Piñera nunca, jamás se metió en su línea editorial. Jamás, todo lo contrario. Entonces, mira, si hiciera... ¿qué tanto puede influir Sebastián Piñera en un cambio o en decir, oye, la verdad? Yo, con todo respeto, las personas que hablan de la verdad los mandaría a un curso de teología, digamos, porque la verdad depende de quién. No, la verdad no. Yo creo que la verdad es una sola. Yo creo que tiene que haber... Que tú estés diciendo eso, estoy diciendo que mucha gente habla de la verdad, que los medios no muestran la verdad. Bueno, vayan a un curso de teología, digamos. No, yo creo que es bueno que existan líneas editoriales. Así como hay un canal de izquierda muy claro como CNN, tiene que haber otro canal que tenga otra línea política. Un lineamiento de CNN Internacional que es abiertamente demócrata, por Ladislao. Sí, claro. Pero eso mismo debiera existir en la televisión, pienso yo. Si ese es el rol que Piñera eventualmente podría intentar a través de Megavisión, me parecería bueno. Porque ni siquiera el Canal 13, que pertenece a los Luxis, tiene una línea editorial que vaya hacia como la tiene el Mercurio. O sea, yo creo que la prensa es bueno que se alinee con uno u otro sector. Uno lee lo que uno quiera y la verdad es interpretable, digamos. Entonces cada cual puede darle la línea editorial de lo que quiera, pero yo es bueno que existan líneas editoriales. Y si Piñera compró el canal, me imagino que será para una línea editorial. Ahora, y ponerla como plataforma para su campaña, obviamente, porque sí, creo que las dos noticias van como unidas, ¿no? Por eso, aunque yo creo que eso sería justamente por eso yo en la pregunta uní los dos elementos. Muy bien, Ladislao. La Erika quiere decir algo. Ya, voy al tiro contigo, Alberto. Mira, no sé, qué pesada, pero no sé en realidad si merece tanto comentario la afirmación de Mario Desbordes. Yo creo que Mario Desbordes desde hace tiempo está como tirando dardo al presidente. No, está bien, pero... ¿Me entiendes? Erika, no, está bien, pero yo en lo personal creo que no. O sea, creo que sería una locura pensar que el presidente que recién está saliendo, Piñera 1 salió, o dejó su gobierno, estaba leyendo con el 54% de aprobación, me parece. Piñera 1. Hoy día deja el gobierno con 23%, 24%, por ahí 25% de aprobación. Sí. Yo creo que en la mente o quiero creer, a lo mejor estaba equivocado, pero quiero creer que en la mente de Mario Desbordes nomás está que el presidente Piñera Sebastián Piñera se esté preparando nuevamente para postular a una presidencia. Uno por eso, y otra por la edad. Porque yo creo que volver a luchar con un país como estamos hoy va a requerir de nuevos aires. Eso. Oye, y segundo, mejor... dime.
Espérate un No, poco, no. Alberto, pero deja que cierre la Erika. Y si compra, y el hecho de la línea de comprar Mega, voy a opinar como el ciudadano de a pie, sin conocimiento de cómo se mueven estas cosas, que ustedes son los que entregan esa Yo tampoco tengo opinión. idea. O Yo sea, no tengo idea o tampoco. sea, Nunca he tenido cargo ejecutivo en la tele. Así. no, pero si bien es cierto, cuando compró Chilevisión, tal como tú dices, no había a lo mejor una línea editorial, pero Chilevisión creció exponencialmente. O sea, se contrataron nuevos rostros y tuvo una visión, o nosotros los chilenos vimos crecer a Chilevisión, de Con ser la un canal propiedad de muy Sebastián pequeño, Piñera. claro, de Sí, ser un canal muy pequeño, lo vimos crecer. De hecho, empezaron a sí. tener programas mexicanos, de otros países también. Vimos ampliar un poco hacia afuera desde Chilevisión lo que había aquí en el país. Entonces, creo que si compra Mega, más allá de todos los comentarios que se puedan hacer, y va a tener Mega no sé, una inversión que le va a permitir crecer y mejorar como canal, no creo que sea malo si estamos pensando en que va a seguir invirtiendo en el país. Lo importante es que la gente que tenga recursos invierta en el país para que el país siga creciendo. Esa es Menos la mal que la visión. Erika, menos mal que la Erika no cachaba de tele. Oye, Erika, tanto así que Sebastián Piñera contrató como director ejecutivo a Jaime de Aguirre y se Sí, lo pues. llevó, Sí. en esa época él era gerente de programación de Televisión Nacional y se lo lleva a director ejecutivo de Chilevisión cuando todavía Chilevisión estaba en Inés Maturrejola. Y bueno, todos sabemos que Jaime Aguirre no piensa políticamente para nada como Sebastián Piñera y contrata como su gerente general a Mario Conca, que también trabajaba en finanzas en Televisión Nacional. Bueno, después Sebastián Piñera les pagó unos bonos por desempeño con boletas de agua andina, pero ya ese es otro tema, digo, ¿para qué nos vamos a meter en eso? Oye, Pero solo sí, quiero, Felipe, solo quiero tirarte pero un pero comentario talla. Chilevisión creció O sea, muchísimo en la administración Piñera. bueno, y ahí tú estás dando en el clavo. No necesariamente los que piensan van a dar resultados al lado de Sebastián Piñera los que tienen la misma línea política que él, porque supuestamente Mario Desbordes tiene la misma política, o la misma línea política que él, y después que dejó de ser ministro, le pegó, pero cuanto quiso a Sebastián Piñera como presidente. Así que no, parece que necesariamente no hay que tener alianzas con quienes piensan similar políticamente. Bueno, así es la política, pues dicen por ahí. Alberto, No, yo creo, oye, que Mario desbordó, porque efectivamente, ¿cuál es lo importante? Cuando un señor no acaba de salir hace 4 días, 3 días, salió de la presidencia, y ahora que ya se está candidateando, que pensaría volver y todo el asunto, quizás sea una manera de intentar hundir esa idea, intentar hundir desde ya, la gente puede decir, porque a lo mejor en 6 meses más, en un año más, dependiendo cómo le estuviera yendo al gobierno presidente Boris, lo que estuviera pasando en el país, quizás alguien podría decir, oye, ¿sabes qué más? Porque la gente además tiene mala memoria, este país podría decir, oye, ¿por qué no el presidente Piñera? Pero a 4 días del seguido es una locura. Entonces quizás lo estés haciendo por hundirlo, ¿no es cierto? Tirarlo a la mesa para que la gente diga, no, ¿cómo puede ser posible? No, porque al final del día, si eso pasara, tú dirías, es pura ambición de poder, que puede serlo, ¿eh? Pero al final creo que no le hace ningún bien al expresidente Piñera, ¿no es cierto?, que se diga que a 4 días seguidos está queriendo postularse de nuevo. Ahora, respecto de la compra de un canal, sí, puede hacer cosas fantásticas. Ahora, si no tiene línea editorial, como bien dice la del lado, ¿qué sentido tiene de que lo estuviera comprando? Ahora, y si tuviera línea editorial, no sé cuál sería la línea editorial del presidente Piñera, no me da ninguna tranquilidad. Esa es la realidad. O sea, no sé si será bueno para el país, será bueno para él, no lo sé. En o para, definitiva, o para, la, o para la industria. o para la Ahora, industria. lo de Sebastián Piñera es, no sé si, a ver, a ver si me logro explicar. Tendrá que ver también, porque Mario Borde agrega que tras la elección de Álvaro Elizalde como presidente del Senado, le favorece a Sebastián Piñera eventualmente, digamos, erigirse como líder. Pero ¿no será que eso denota, más allá de que, como dice Alberto, llevamos un par de días nomás con un nuevo presidente, nada más, o sea, queda mucho por delante? ¿Quiénes son los líderes
de la derecha futura? Manuel José Sandón, Juan Antonio Coloma, Iván Moreira. No, ojalá gente nueva, po, Por eso digo, pues entonces, de joven. tal vez el nombre aparece porque hoy día, con todo respeto, liderazgos, Sichel, que está en Italia, y yo creo que ya la derecha cachó que no era por ahí el tema, estoy hablando de los candidatos, y La José vi en Antonio Kast, España. La vi en España. y José Antonio Kast, que fue el que pasó a segunda vuelta, pero la derecha estará dispuesta a considerar a José Antonio Kast como un líder. ¿Alguno de los convencionales constituyentes de la derecha? ¿Alguno de los ministros salientes como Jaime Belolio? ¿Algún diputado? ¿Alguna Pero- alcaldesa o alcalde joven? Pero ¿Qué me te vas a quiero decir, decir con eso? Todos, pero ninguno. O sea, hoy día el único nombre que suena fue el que fue candidato hasta hace poco, que es José Antonio Kast. sí, el único. Pero yo siento que ese nombre no, como que no es el nombre. Sí, de acuerdo. Entonces, tal vez por eso es que aparece esto, porque además da risa, uno dice, pero qué locura. Bueno, pero de repente cuando hay falta de liderazgo, se abren estos espacios, po. Ahora, Oye. de aquí a 4 años, la pregunta Oye, es, ¿la derecha va a ser capaz de levantar 1, 2, 3, 10, 20 liderazgos? O Oye, y cuando la hay Erika, falta, disculpa, o cuando hay falta de pantalla, ¿no será que el nombre también te da la oportunidad de aparecer en una portada? Obvio. Sí, oye, pero porque Mario por Desbordes no tema, aparece en nada, no tiene liderazgo, no tiene nada dentro del exacto. sector en el que está. No, pero voy a ocupar una palabra bien fuerte, pero para que se entienda. Políticamente hablando, hoy día Mario Desbordes vale hongo. Si el tema no es Mario Desbordes, es lo que dice. No, es que a eso me refiero, lo dice, ¿por qué? Porque es lo que le iba a dar portada, le iba a dar popularidad, iba a permitir que la gente hablara de Mario Desbordes y sus dichos. Sí, pero en este caso, mi querida Erika, perdón que te rebata, en este caso, la noticia no es quién lo dijo, la noticia es lo que dijo. Lo que dijo. Sí, no, ¿Por de qué? acuerdo. Porque Total. es Ahora, verdad, lo o que sea, sí, Mario Desbordes estuvo a esto de sacar menos votos que Ignacio Briones, digamos, en la primaria. Claro. Y poco antes de la Pero primaria perdió la presidencia del partido. Sí, claro. pero la Erika Entonces, dijo una yo- cosa respecto, ¿no Con es todo cierto? De la respeto, yo conozco a Mario Desbordes, se lo digo con cariño. Políticamente yo siento que vale champiñón, pero políticamente, que no se lo tome a la personal, digamos. No, pues, nada personal. Claro, no. Oye, Felipe, pero la Erika dijo, en un minuto, ¿no es cierto?, respecto a la posible candidatura de Sebastián Piñera, dijo, no, y por la edad, cuidado, está el presidente Biden. Ahora sí agregó algo que dijo, tiene que ser una persona más joven, estoy totalmente de acuerdo. Si no, yo me postularé para 4 años más, digamos, ¿no es cierto?, No, con mira. mis ideas de cambio. Por la edad no tendría ningún problema, porque le compito perfectamente bien a Piñera y a Biden también. Ahora, ganas de comprar un canal de televisión, ¿tiene Alberto? Que ganas muchísima, y 3 también, pero posibilidades y plata ninguna. Ninguna. Oye, yo no tengo Pero, problemas, oye, no tengo problemas con el tema de la el edad, canal de Alberto, televisión, ¿ah? con suerte, Felipe, con suerte un aparato de televisión, con eso podría comprar. Sí. Pero, Y a 12 cuotas. ¿Qué decía que Erika, además, perdón? no, a No, 12. yo hago mención al tema de la edad. ¿Sabes por qué? Porque hablando de oxigenar la política, no por un tema de años, Sí, estoy de sino por un tema de veces Sí, repetidos. estoy de acuerdo. O sea, ya se repitió, obvio. ya estuvo una, se repitió dos, ya una tercera para la chacota. Yo Bueno, creo que además- se viene una renovación grande. Yo creo que se viene una renovación de la política muy grande. En la derecha ya. se va a producir una renovación muy grande. Eso pienso yo. Buenísimo. Dios Sí, quiera. eso sí. Sí, yo creo que sí. Bueno, el sector Y ojalá- el otro sector lo hizo, el sector de la izquierda lo hizo, se renovó y hoy día... claro. La DC, por Hoy día- ejemplo, con Felipe Delfín, perdón, Delfín. Erika Muñoz, No, Alberto oye, y con la Lavé, presidenta, Gladys Laureta. Diga. y con la presidenta del partido también se renovó. No, Claro. La la señora presidenta del partido, la señora Carmen Frey, tuvo que salir Por ahí a tratar de... Pero claro, ella se va ahora, pero
pero yo creo que tenía hartas ganas de irse, pero como están impugnando la elección de Felipe del Pin, capaz que le quede tiempo todavía ahí, pues. En fin, ya. Bueno. Erika Muñoz. Ya. Un abrazo. Yo le pondría LQVDC, lo que va quedando de la DC, pero bueno. Erika Muñoz, Alberto Lavey. LQV más. Claro, ¿Ah? LQV más. Un abrazo, esto fue Carta Ciudadana, que lo pasen muy bien, nos reencontramos Besito. mañana. Chao, chao. Buen Un abrazo martes. grande. Cuídense. Chao. Adiós. Chao, chao.